Sean bienvenidos ustedes a esta cuarta entrega en cuanto al entrenamiento del manejo del software IDEA en su versión 9.1 se refiere. Soy Evelio Hernández Pascual, distribuidor de productos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Les doy la bienvenida y con mucho gusto voy a ejemplificarles algunas situaciones. En esta oportunidad vamos a hacer un proceso de verificación o más específicamente una auditoría a planillas de sueldo. Vamos a proceder como siempre a crearnos un nuevo proyecto. Es un proyecto externo que contiene sus propias carpetas con la información necesaria para realizar el proceso de análisis de datos. Establecemos como carpeta donde se va a trabajar esta que se conoce con el nombre de sueldos. El ejemplo 5, sueldos. Creado el proyecto, se recuerda que la segunda operación es seleccionarlo. Dentro de los proyectos externos vamos a seleccionar a sueldo para trabajar con él y a establecer las propiedades. Digamos que en esta ocasión, análisis de sueldos de el año 2009, que es la fecha, del año 2012. De el año 2012 específicamente tendremos las bases de datos de 2 meses consecutivos, septiembre y octubre. El proyecto auditoría a sueldos. Una vez definida estas características, vamos al proceso de importación, en este caso como en los anteriores desde Excel. Y acá tenemos 3 hojas de cálculo que importan. La primera es empleado, que contiene los datos generales de los empleados. Presionamos siguiente, como siempre, estos 2 aspectos que es importante destacar. Y ya tenemos acá los datos generales que podemos tener de los empleados. En un segundo proceso de importación también desde Excel, vamos a traer a IDEA a esta llamada planilla 2 con datos de el mes de octubre del 2012, observen ustedes, y la tercera hoja de cálculo que nos vamos a importar es planilla 1, identificada de esta manera, que corresponde a datos del mes de septiembre del 2012. O sea, la planilla que se pagó en esta supuesta empresa en el año 2012, en el mes de septiembre. Como primera tarea de auditoría, lo que vamos a realizar es una comparación entre las 2 planillas. Vamos a ver si tenemos empleados a los cuales le ha variado el sueldo de septiembre con respecto a octubre. La tarea de análisis de datos que se va a realizar es una comparación. Vean ustedes dentro de la pestaña análisis, el grupo relacionar, comparar. Cuando se van a comparar 2 bases de datos, la primera, que es la que está activa, será en este caso la base de datos primaria, en nuestro caso planilla 1. Y la secundaria la vamos a seleccionar a través de este botón que ustedes ven aquí. La secundaria para nosotros será planilla 2. El atributo que vamos a utilizar para la comparación es el salario. Quiero ver cómo se ha comportado el salario de los empleados de octubre con respecto a septiembre. Y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar, por ejemplo, comparación de
salarios. En todo este proceso de comparación, tenemos que establecer un criterio de coincidencia que viene dado por dos atributos que sean comunes en ambas bases de datos. En este caso debe cumplirse que el código del empleado en la base de datos primaria coincida con el código del empleado en la base de datos secundaria. Establecidas estas características del proceso de comparación, presionamos el botón aceptar. Veamos qué nos está indicando el software IDEA. NREC, pero que termina en la letra P, se refiere a primaria. Recuerden que primaria es la planilla 1 con datos de septiembre. NREC S significa, o la letra S indica secundaria, con datos de los sueldos en el mes de octubre. Cuando el empleado tuvo el mismo sueldo en septiembre y en octubre, la diferencia es 0. Observe usted este que está aquí, 3.347,92 en septiembre, 3.347,92 en octubre. Por lo tanto, la diferencia es 0. Pero hay algunos casos donde ustedes pueden observar claramente que la diferencia es diferente de 0. Eso significa que son empleados cuyo sueldo en el mes de octubre fue diferente al sueldo que él devengó en el mes de septiembre. Para facilitar nuestra tarea de análisis de datos, vamos a proceder a extraer en un registro a aquellos clientes o aquellos datos, si se quiere, donde existen diferencias. Le llamaremos a este nuevo archivo diferencias. Y el criterio que se va a emplear en el editor de ecuaciones es precisamente que la diferencia sea diferente de 0. Porque como vimos anteriormente, aquellos casos donde la diferencia es 0, lo que significa es que el empleado tuvo el mismo sueldo en el mes de septiembre que en el mes de octubre, por lo tanto no ha habido ninguna variación en este sentido. Al presionar aceptar, nos quedan resumidos 5 casos en los cuales se presentan diferencias. Pero en estos 5 casos, el empleado está identificado por su código. Y nosotros no tenemos por qué conocer de memoria, digamos, los códigos de los empleados. Pero tenemos una hoja de cálculo empleado donde aparecen los nombres de ellos. Para completar esta información, entonces, vamos a realizar otra tarea, que también está dentro de la pestaña análisis en el grupo relacional. Esta será unir. La unión, al igual que la comparación, se establece entre dos bases de datos. Una primaria y otra secundaria. En este caso la primaria es diferencia. Seleccionaremos como secundaria a empleados. El criterio de coincidencia, como en el caso anterior, va a ser el código del empleado, que tiene que ser el mismo en la primaria que en la secundaria. Y al archivo que se va a generar le vamos a llamar de alguna manera empleados con diferencias. Ahora, la unión nos da la posibilidad de seleccionar determinados campos o atributos de cada tabla. Por ejemplo, de diferencia, yo lo quiero todo. Por lo tanto, al entrar al botón campo, lo mantengo todo como está. Pero del empleado no necesito toda la información. Por lo tanto, presiono aquí quitar todo. ¿Y qué me interesa de él? Nada más que el nombre. Señalo el nombre, aceptar.
y cuando presione aquí aceptar nuevamente, vean ustedes que tendré la misma información que en el anterior, pero un poquito más completa, porque ahorita vamos a tener ahí como parte del resultado el nombre del empleado cuyo sueldo ha variado del mes de septiembre con respecto a octubre o viceversa, como usted quiera entender. Esto es una posible evidencia de alguna situación que se pueda presentar. El software nos da la facilidad de hacer este proceso muy rápidamente al tener que verificar una buena cantidad de registros. Imagínense ustedes tener que hacer esto a mano, con calculadora, etc. Estas evidencias o posibles evidencias de problemas que se puedan presentar pueden ir plasmadas acá a la derecha en lo que se conoce como agregar comentarios. Por ejemplo, un comentario aquí puede ser, encontramos 5 empleados con sueldo diferente en octubre y septiembre. Y este comentario puede servir de base para un siguiente proceso de elaboración del informe de auditoría. O sea, lo tenemos ahí como un adelanto, si se quiere, alguna nota para evaluar posteriormente o desarrollar posteriormente el informe de auditoría. Además de eso, nosotros podemos regresar, por ejemplo, a la planilla 1, porque se nos dio un caso acá en diferencia donde hay un número de registro 2. Vean ustedes, puede darse el caso, estamos casi seguros, de alguna persona que aparece 2 veces en la misma planilla. En este caso, nosotros buscaríamos la opción clave duplicada. Análisis, en el caso de explorar, clave duplicada, detección. La detección esta se realiza a través de un campo clave, que en este caso sería el código del empleado. En otras palabras, yo quiero buscar si hay un empleado o hay varios empleados que aparecen varias veces en la misma planilla. En este caso, la planilla 1 correspondiente a información del mes de septiembre. Y para nuestra sorpresa, vemos que hay varios empleados cuyos datos se repiten. Vean ustedes, el empleado 10 aparece 2 veces en la misma planilla, el empleado 150, el 240 y el 320. Esto pudiera constituir otra evidencia de auditoría. Había que verificar por qué estos 4 empleados aparecen cobrando sueldo más de una vez en la misma planilla. Pero se nos presenta un proceso similar al anterior. Tengo al empleado identificado por su código. Necesito su nombre. Vamos a unir esta base de datos duplicado con empleado para extraer del empleado nada más que el nombre. Como vimos anteriormente, quito toda la información y lo único que me interesa es el nombre. El criterio de coincidencia se mantendrá, que el código del empleado en la primaria debe ser similar al código del empleado en la secundaria. Y le llamaremos al archivo empleados duplicados. Si tiene un nombre que represente mejor la acción que estamos realizando, lo puede poner con toda confianza. Al presionar aceptar, tenemos la misma información, pero vean ustedes que ya el nombre del empleado forma parte de la misma. Entonces, hemos realizado 2 operaciones. Primero, hemos visto
mediante la opción comparar, la posibilidad de comparar dos planillas de sueldo y que el software nos muestre de forma muy rápida y automática pues cuáles son los empleados cuyo sueldo ha variado de septiembre con respecto a octubre. Y además de esto hemos buscado a través de la opción clave duplicada pues cuáles son aquellos empleados que aparecen más de una vez en la misma planilla. Antes de realizar la siguiente opción, les recordamos que si hay muchas bases de datos abiertas, usted presiona clic derecho, cerrar todo y ya tengo libre este espacio para continuar trabajando con el software. Veremos a continuación en la propia planilla 1 un recálculo. Vamos a ver si a los empleados le pagaron correctamente o si ha habido errores, ya sea con intención o no, en el cálculo del neto pagado. Neto pagado va a ser la diferencia entre salario e impuesto. Hemos hecho una fórmula bien sencillita. En el caso de que se aplique este proceso en una empresa, pondrían la fórmula que realmente ustedes utilizan para el cálculo del salario. Estos procesos de recálculo se desarrollan a través de campos virtuales. Clic derecho, agregar archivo. El campo se llamará neto AUD, o sea, neto auditado. Queremos recalcular el campo neto pagado. Va a ser un campo numérico virtual con 2 decimales. Nos entramos al editor de ecuaciones y la ecuación, como lo decía anteriormente, será bien sencilla. Salario menos impuestos. Verificamos la ecuación está correcta. Y al salir de acá, encontramos aquí el campo neto AUD. A continuación, vamos a aplicar el mismo criterio anterior, establecer la diferencia. Crearemos otro campo virtual, igual numérico virtual, que le llamaremos diferencia, y será un campo numérico virtual con 2 decimales. ¿Cómo establecemos el campo diferencia? Muy sencillo. Neto pagado menos neto AUD, que es el campo que hemos creado nosotros como auditores del sistema en esta ocasión. La ecuación está correcta y al presionar aceptar tenemos ahí el campo diferencia. El criterio es similar a como lo vimos hace un rato. Cuando la diferencia es 0, en este caso significa que la empresa pagó correctamente. Lo mismo que la empresa pagó es lo que nosotros hemos recalculado. Pero hay casos que se ven acá donde la diferencia no es 0. Entonces vamos a extraer en un archivo a estos casos en específico. Análisis, extracción directa. A este nuevo archivo le llamaremos diferencia en neto pagado. Diferencia en neto pagado. Nos entramos al editor de ecuaciones y la fórmula será semejante a la que vimos anteriormente. Me interesa aquellos casos donde la diferencia es diferente de 0, porque ya sabemos que cuando la diferencia es 0 significa que los cálculos se realizaron correctamente. Volvemos a presionar aceptar y tenemos acá 5 casos de empleados cuya diferencia entre los atributos neto pagado y neto auditado es notable. Vean ustedes acá. Y realizaremos un proceso similar.
Si quiero saber quiénes son estos empleados, voy a unir esta base de datos tomando como secundaria a empleados. De los empleados solamente me interesa su nombre, como vimos anteriormente. El criterio de coincidencia se mantiene. Código de empleado en la primaria debe ser similar a código de empleado en la secundaria y se generará un nuevo archivo. Por ejemplo, le voy a llamar problemas en cálculo de neto pagado. Una vez establecido este proceso, pues presionamos aceptar y podemos ver que tengo una información más completa porque esta incluye el nombre de las personas cuyo neto pagado ha sido mal calculado. Como decíamos anteriormente, esto usted puede irlo incorporando a sus comentarios, los mismos que pueden servir de base para su futuro informe de auditoría. Por último, nos vamos a poner nuevamente en la base de datos o una de las bases de datos originales, que es planilla 1, y vamos a ver el monto que se paga por planilla de sueldo en cada departamento. Tenemos la columna código del departamento que identifica al departamento en que trabaja o al que pertenece cada empleado. En este caso, realizaremos una sumarización. Esta sumarización será a través de el código del departamento y el campo que se va a sumarizar es el neto pagado. Le llamaremos acá al archivo que se va a generar total por departamento, o si quieren le puede llamar monto de la planilla por departamento. La operación que se va a realizar es una suma y esto me va a generar una nueva base de datos, que es esta que está aquí. ¿Qué información me está dando esto? Por ejemplo, me está diciendo que en el departamento de 11 hay 11 empleados precisamente, ahí están los 11, y la suma de los sueldos de ellos o del neto pagado es 18.441,38. En el departamento E21 hay 8 empleados y la suma de los sueldos de ellos 8 es 13.121,38. Por lo tanto, utilizando el recálculo a través del uso de campos virtuales, hemos detectado acá, por ejemplo, errores intencionados o no, como le decía, en el campo neto pagado. Utilizando la comparación, hemos visto a qué empleado le han variado el sueldo de un mes con respecto al siguiente. Hemos terminado aquí sumarizando, obteniendo el total de los sueldos por departamento, y hemos utilizado la unión para complementar la información, incluyendo el nombre de los empleados. Son la aplicación del software para poder detectar posibles fraudes que se hayan podido presentar en las planillas de sueldo. Les agradecemos mucho por su atención y los invitamos nuevamente a otra entrega en el manejo de el software IDEA. Así que muchas gracias y hasta la próxima.